Taller de Diseño de Interacción, año 2021. Este taller, en general, estuvo dirigido hacia el cuestionamiento de cómo nos relacionamos con la información. Esto desde distintos campos del diseño de interacción. Trabajamos en 4 módulos, tocando las áreas de visualización de datos, diseño de interfaces, interacción en el juego y diseño y accesibilidad. El proceso de diseño, para todos los casos, comenzó desde la observación y el dibujo, haciendo uso además de otras metodologías de diseño de estudio, como el desarrollo de historias o épicas de usuario, el diseño de modelos, mapas conceptuales y storyboards, la definición de arquetipos y escenarios de uso, la realización de pruebas de usuario, tanto digitales como presenciales, el prototipado digital y físico-material, tanto en alta como baja resolución, el estudio de casos y el ensayo como método reflexivo teórico del oficio. El pensamiento visual es el que nos permite leer. Leer es darle forma y significados a las palabras, por lo tanto, a las ideas. Visualizar también es, en cierta medida, comprender. Nos permite acceder a una totalidad. Le encargamos al taller que registre, cada uno, 20 datos que se pregunte y defina para ser registrados en el lapso de una semana. A continuación, representarlos visualmente de forma tal que den cuenta y permitan leer su propia experiencia de una semana. ¿Qué datos son? ¿Cómo se anotan? Los datos pueden ser de naturaleza muy diversa, como listas, nombres, cifras cambiantes, categorías, entre muchos otros. Nos adentramos hacia la vasta tradición de la representación de datos, donde verificamos la legibilidad y comprensión de convenciones anteriores en busca de la forma que pueda integrar todo. La pregunta por la forma y el espacio que deben cobrar los datos es compleja porque no se deduce de su fuente, sino que constituye una invención que debe reunir, por un lado, lo dado de la realidad con lo inteligible de su lectura. Se trata de una mirada que construye su punto de vista en un espacio enteramente abstracto. Hoy en día nos encontramos expuestas y expuestos a una sobrecarga de información. ¿Cómo nos enfrentamos a ella? ¿Cómo a través del diseño podemos facilitar o construir la forma en que esta información se nos presenta? Este módulo tuvo como objetivo preguntarse por nuevas formas de visualización para comprender el mundo contemporáneo, comenzando por un estudio personal sobre cómo nuestra forma de vivir el cotidiano ha sido modificada en tiempos de pandemia, obteniendo datos primarios y datos secundarios. Así, las imágenes o visualizaciones construidas presentan información a la vez que permiten descubrir y comprender cómo ellas se interrelacionan. En este caso, los alumnos registraron un espacio de tiempo de sus vidas, considerando desde aspectos físicos y concretos, como sus horas de sueño o de ejercicio, hasta aspectos sociales y mentales, ya más subjetivos, como su estado anímico, estrés o sensaciones diarias. Es decir, además de construir una forma de mostrar los datos de diversos orígenes y de manera efectiva, debieron construir un modo de registrar este diverso universo de datos. Continuando con la idea de sobreexposición a información, en el segundo módulo nos cuestionamos los modos en que nos relacionamos con la tecnología. Se comenzó el proceso de estudio por reconocer espacios de interacción, observando los diversos tipos de relaciones o experiencias que podemos tener con el medio a través de las tecnologías. Algunos tipos de relación tratados son los de extensión corporal, en que la tecnología se fusiona con el cuerpo, las del tipo hermenéutica, en donde las tecnologías actúan como herramientas, y las relaciones de alteridad, en que la tecnología pasa a ser un ente independiente. El taller se propone construir una nueva forma de estar informada en la actualidad, diseñar una interfaz o espacio de información en la que se pueda navegar de forma expresiva y a la vez adentrarse en la pregunta de cómo discernir entre la gran cantidad de información que recibimos. Cómo trascender el problema de las fake news, por ejemplo. Esto determinando y definiendo primero el modo en que queremos relacionarnos y navegar por esta interfaz.
La capacidad de la lectura de dar forma a significados y viceversa, significados a formas, constituye lo sinestésico. Cambia un sentido por otro, trae lo inmaterial a lo físico, lo inaugura en el espacio. Construir desde los gestos y formas hacia los datos y cuantificadores constituye la idea de control de una interfaz. Ese es el input. Es el ancho de banda expresivo que definimos en los sistemas. El encargo de este módulo es diseñar la forma de la interfaz como control, como acoplamiento entre el gesto y su consecuencia dentro del espacio abstracto del dato. En cierta medida es lo inverso a una visualización, paso del gesto a la palabra, todo esto dentro del espacio visible y manipulable. ¿Cómo nos movemos por el espacio de información? ¿Cómo filtramos, priorizamos, discriminamos, confiamos, seleccionamos y profundizamos? ¿Cómo aprendemos de nuestro entorno, cada vez más convulso y complejo? La tecnología hoy aprende de nuestros comportamientos, nos recomienda contenido, nos vende productos y nos construye una imagen de realidad. ¿Cómo podemos apropiarnos de ella como material de diseño para proponer nuevas formas de controlar y navegar por la información? ¿Cómo construimos las nuevas máquinas para ver con claridad nuestro contexto? Pensamos en el juego como una clave para comprender el diseño de interacción. El taller lo presenta con la idea del juego de la vida de John Conway, dentro del campo matemático-computacional de los autómatas celulares. Se trata del fenómeno de la emergencia de complejidad a partir de lo mínimo y acotado. ¿Cómo mantener ese delicado estado dinámico de flujo que se genera ocasionalmente? Se abre entonces el espacio del juego como lugar para construir el equilibrio justo entre la restricción y la libertad, entre la dificultad y la destreza, entre el ludus y la paideia. El juego es una actividad propia del ser humano, es libre y superflua, pero esta libertad se origina desde un sistema interactivo y dinámico. Tiene orden y tensión, tiene reglas, tiene un lugar y un tiempo. Este tiempo es un tiempo construido, como escribe Huizinga, es un intermezzo de la realidad, que ocurre solo dentro de sí mismo. Los alumnos abrieron el campo de estudio observando situaciones lúdicas en su cotidianidad, identificando elementos de ludus y paideia para avanzar a una propuesta de juego propia, comenzando por el diseño de modelos de mecánica de juego, a la par con la construcción de prototipos de baja resolución. Los juegos fueron muy variados en cuanto a su mecánica, temática y formato. Cada uno materializó su propuesta según la disponibilidad de recursos en casa. En este sentido, se dio total uso de la premisa con cualquier material, mientras el prototipo final fuera lo más alta resolución posible, y considerando todos sus elementos, piezas, tablero, packaging, instrucciones, entre otros. Algunas propuestas incluyeron también una versión imprimible, para ser reproducida por cualquiera desde su casa. En el último módulo nos preguntamos cómo esta gran cantidad de información puede ser llevada a las personas de forma democrática y accesible para todas y todos. Usualmente, el modo en que la información se entrega está pensada solo para un tipo de persona, obviando las diversas habilidades y capacidades que ellas puedan tener. Además de la forma, función e interacción entre objeto o servicio con el usuario, el taller se pregunta por su accesibilidad. Esto lo llevamos a cabo trabajando directamente con una aplicación existente, Pictos, la cual te ayuda a comprender qué hacer y cómo usar los servicios de tu ciudad. El taller se dividió en 5 grupos, en donde cada grupo trató una pregunta o campo especulativo distinto, desde la relación entre el espacio digital y el físico, la extensión del modelo hacia transacciones digitales, la optimización de labores de administración, el rediseño para promover la participación y contribución de la comunidad,
hasta el planteamiento de posibles futuros para la aplicación. Pictos es un software real y en uso. Como tal, tiene una arquitectura detrás, tiene una forma de trabajo y de colaboración para el desarrollo de mejoras y actualizaciones. La experiencia de trabajo en proyectos digitales se centró en comprender la interacción entre personas y el servicio como lo que llamamos épicas, es decir, llevar al escrito en una historia lo que la persona realiza o podría realizar interactuando con el servicio. El viaje de la persona a través del sistema. Esta forma se da en un diálogo que permite definir y también descubrir nuevas funciones y expresiones. La pregunta por la accesibilidad es, en verdad, una pregunta por la hospitalidad. Volver accesible es permitir participar a los más posibles, comprendiendo la importancia de la transparencia y la claridad como valores humanos fundamentales. Muchos servicios de hoy no están pensados con esos valores. Es lo que vimos y documentamos el año pasado con las malas prácticas. Vimos que potencialmente existe un factor adversarial dentro de los sistemas y los servicios. Recientemente se ha gatillado el debate ético en torno a la manipulación del comportamiento humano que han propiciado los grandes servicios digitales como Google, Facebook, entre muchos otros. ¿Qué significa entonces hacer a los servicios más humanos? Primero, significa que sean visibles y no invisibles, que se presenten y que nos ofrezcan opciones, que no manipulen ni conduzcan el comportamiento de las personas de forma subrepticia, que permitan retroalimentación y que velen por el bienestar del usuario, que lo escuchen, pero para poder mejorar. En el futuro, cuando cualquiera del taller esté trabajando y sea responsable de la forma de la interacción, que se acuerde de esto, que diseñar también significa asistir y acompañar a las personas.